Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver vamos a dar inicio al tema, al último tema que corresponde a este semestre y ya para poder despedirnos de la mejor forma. Lo que nos toca ver durante estas semanas, durante estas 2 semanas, al menos 2 semanas y media, lo que vamos a concluir todo el material del bloque, vamos a ver lo que se conoce ahora como integral de superficie. El bloque pasado empezamos a ver lo que eran integrales de línea y a partir de ello definimos dos tipos de integrales de línea, que eran integrales de línea para funciones reales e integrales de línea para campos conservativos, lo cual nos originó el teorema de Green. Lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, lo que vamos a ver durante las próximas semanas les decía, ahora es una integral, pero esta integral se define sobre superficies, ¿de acuerdo? También vamos a obtener como resultados muchos teoremas, bueno, dos teoremitas que son muy bonitos y muy importantes, que son conocidos como el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, ¿de acuerdo? Pero para poder entender lo que significa o el concepto que está detrás de la integral de superficie, lo primero es, pues básicamente definir lo que es una superficie. Entonces, en este video lo que vamos a hacer es dar la definición de superficie, vamos a ver algunas particularidades de estas, vamos a ver algunos ejemplos y ya en los próximos videos iremos abordando poco a poco el concepto de integral de superficie, ¿de acuerdo? Entonces, para poder empezar y trabajar sobre lo que quiero que hagamos, por lo que vamos a hacer las próximas clases, pues bueno, primero vamos a definir lo que es una superficie, ¿de acuerdo? Antes de empezar, bueno, yo creo que lo mejor es dar la definición mejor. Definición de superficie. Las superficies son subconjuntos que viven. Generalmente la definición que vamos a abordar nosotros van a ser para R3, pero en general se puede definir para cualquier Rn. Nosotros la que nos interesa es en R3, entonces es con esa con la que nos vamos a quedar. Entonces, sea ese subconjunto de R3, decimos que S es una superficie si existe una función gamma que va de un subconjunto que va de R2, sí, un subconjunto que va de R2 a R3, con una función continua, obviamente, y diferenciable, tal que la imagen del conjunto A es precisamente mi conjunto S, ¿de acuerdo? Y donde A es una región de tipo 1, las que conocemos desde la primera parte cuando empezábamos a abordar Fubini, o de tipo 2. De tipo 2 en el espacio que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Hay ejemplos de superficies que son muy sencillas. Un ejemplo que vamos a abordar y que ustedes van a abordar, que incluso ya lo hicimos en algún momento, es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función, ¿de acuerdo? Un ejemplo así rapidísimo, antes de abordar ejemplos un poquito más interesantes. Un ejemplo así rápido es si yo, por ejemplo, tengo una función que va de un cuadrado, por decir, el cuadrado 0,1 al cuadrado, valores reales, y tengo que esta función es continua, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos una función de estas características, pues bueno, nosotros sabemos que esta función, su gráfica, vive en R3, ¿de acuerdo? Como siempre lo habíamos hecho, este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z, estamos definiéndola sobre, bueno, aquí lo puse el cuadrado unitario, que significa que lo estamos definiendo sobre una región que está aquí abajo, ¿de acuerdo? Y pues bueno, lo que nos quedaría cuando nosotros calculamos la gráfica de esta función, pues es algo que puede tener muchas cosas extrañas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos estaría quedando como una especie de mantita, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, una mantita. Y esto, por ejemplo, la gráfica de una función continua, esta es una superficie. ¿De acuerdo? Y la manera en cómo podemos obtener esta parametrización es muy sencilla. Ya verán en los ejemplos que vamos a trabajar ahorita cómo es que se puede obtener esta. Pero bueno, de momento, una idea intuitiva con la cual ustedes se pueden dar, o con la cual podemos empezar con la idea de que alguien es una superficie, es básicamente, por ejemplo, una de estas de aquí. La gráfica de toda función continua que va de R2 a R, la gráfica que vive en R3, eso, todo lo que nos queda, esto, es para nosotros una superficie.
¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a trabajar con nuestros ejemplos. Este es el ejemplo, digamos, me gustaría llamarlo como el ejemplo 0, pero bueno, vamos a trabajar con otros más. Y vamos a poder encontrar, o vamos a tener que dar una función que vaya de un subconjunto que es de tipo 1 o de tipo 2, que esté en R2, que vaya a R y que nos dé a toda la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, para poder empezar, yo creo que un buen ejemplo podría ser el cilindro. Entonces, un ejemplo 1, déjenme aquí dividir el espacio. Entonces, aquí ejemplo 2. ¿De acuerdo? Considerando que ese fue nuestro espacio, nuestro ejemplo 1. El ejemplo 2, por ejemplo, no sé, el cilindro. El cilindro, x al cuadrado más y cuadrada igual a 1. ¿De acuerdo? Aunque el radio puede ser indistinto. Y que donde la z, el cilindro así tal cual, ¿sale? Lo voy a poner de esa forma. Nosotros sabemos que gráficamente, pues el cilindro, la gráfica de esta parte, la gráfica de esta región, pues es una circunferencia, como guía nos va a servir una circunferencia que está en R2. Esta es la circunferencia de radio 1, y dado que este cilindro lo estoy considerando en R3, ¿de acuerdo? Entonces significa que al no tener yo una tercera coordenada, como yo no tengo una tercera coordenada, significa que todos los puntos que están sobre este círculo, que está en el plano cartesiano XY, ¿de acuerdo? Significa que cualquier punto que esté aquí, mientras que satisfaga que x cuadrada más y cuadrada sea igual a 1, cualquier punto, es decir, la tercera coordenada está libre. Entonces, como la tercera coordenada está libre, significa que la z puede ser cualquier punto que esté en los reales. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es caracterizar a los puntos que nos dan este cilindro, y a partir de esa caracterización vamos a obtener a esta función. Así como lo hacíamos antes cuando describíamos las curvas en R2, que por ejemplo que era la gráfica, caracterizábamos a los puntos y después a partir de eso dábamos nuestra parametrización. Lo que vamos a hacer aquí es más o menos eso. De hecho, esta función, de aquí, también se le conoce como la parametrización de la superficie. Entonces vamos a ver qué nos quedaría aquí. Entonces yo voy a poder dibujar todo el cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, porque al final no me está dando condiciones, el cilindro significa que me puede dar toda esta parte, ¿de acuerdo? Puede ir sobre todo este real, sobre todos los reales, ¿vale? Obviamente da toda la vuelta. Y entonces lo que vamos a hacer es caracterizar a los puntos que viven aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros sabemos, el punto va a tener 3 coordenadas. Aquí esta parte. En el momento que yo pido que estoy caracterizando el cilindro, lo único que estamos pidiendo es que la primera y la segunda coordenada satisfagan esta propiedad. Esto es el cilindro y nosotros hemos parametrizado esto es una circunferencia y nosotros hemos parametrizado la circunferencia n veces. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dar condiciones para que la primera coordenada, que es la x, y la segunda coordenada, que es la y, ya me satisfagan esto. Entonces, como lo hemos hecho antes, entonces aquí voy a poner coseno de u, seno de u, ¿de acuerdo? Aquí le estoy pidiendo que la u pertenezca al intervalo 0,2 pi, porque nada más me interesa dar una sola vuelta, ¿de acuerdo? Y con esta condición, lo único que hemos hecho es, con una sola variable, caracterizar a los puntos que viven sobre este cilindro. Obviamente me falta la tercera. La tercera, habíamos quedado antes que podría ser cualquier número real, ¿de acuerdo? Entonces, esta coordenada que aquí yo la tengo libre, significa, bueno, yo la voy a poder elegir como a mí se me antoje, y como únicamente lo que está haciendo es cambiar las alturas, pues que esa altura sea precisamente la v, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la u, esto está aquí, y entonces estaríamos diciendo, en el momento que hacemos esto, que la v puede ser cualquier número real. Tomen en cuenta que esta parametrización, que esta función que yo quiero encontrar vive en R2, es decir, yo voy a necesitar de 2 coordenadas. Y esto tiene sentido, porque como yo les platicaba aquí, esta parte, cuando nosotros lo pensamos como una especie de sabanita, cuando nosotros lo pensamos como en algo de este estilo, ¿de acuerdo? Y queremos caracterizar a todos los puntos de aquí, pues eso es como si fuera un plano curveado. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que estamos considerando que esto es una superficie y lo vemos, entre comillas, como un plano curveado, tiene sentido que tengamos que necesitar 2 variables. Por eso es que ponemos estas 2 variables que necesitamos. ¿De acuerdo? La primera me ayuda a garantizar que vive sobre todo el cilindro, es decir, que satisface y la segunda la segunda variable, lo único que me hace es establecerme a qué altura del cilindro quiero estar. Entonces, por ejemplo, aquí ya podríamos dar nuestra función que nos pide de este lado. Entonces nuestra función sigma
iría del 0,2 pi, ¿de acuerdo? Que es donde se mueve nuestra primera variable, cruz, no sé, los reales, que es donde se mueve la segunda variable, va a ir a R3, ¿de acuerdo? Porque estoy obteniendo tres variables y está dada de la siguiente forma. Sigma aplicado a U, V será coseno de U, seno de U y V. ¿De acuerdo? Y entonces con esta caracterización, cualquier punto que yo elija sobre sobre este cilindro, cualquier punto que yo elija sobre muchachos, yo puedo decir qué variables o qué coordenadas yo necesito dar para U y a B y poder determinar este punto que esté aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este punto, pues bueno, tendría que ver en el ángulo, que es la U, y luego ver qué tanta altura necesito, y con esas dos variables son suficientes para que yo pueda describir a todos los puntos que están en mi cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos nuestra función, va de R2 a R3, nuestra función es continua, es diferenciable, porque al final la estamos componiendo o la estamos formando, mejor dicho, con funciones que es coseno y seno, y al final una polinomial. Entonces realmente no hay ningún problema. Ahí tenemos un ejemplo. Todos los cilindros son superficies. Ya, por ejemplo, si yo no quisiera todo el cilindro, si yo quisiera solamente un cacho de él, por ejemplo, no sé, una cierta altura, o un pedazo nada más, o quizás la mitad nada más, ya podríamos variar esta parte, ¿de acuerdo? Repito. Si yo quisiera únicamente alguna parte en específico del cilindro, es decir, yo no lo quiero todo el cilindro, quiero nada más, por ejemplo, la mitad así, ¿de acuerdo? Yo nada más quiero esta mitad, la que está aquí de frente, o quizás yo nada más quiero un cacho de este cilindro, nada más quiero la altura desde 0 hasta 1, nada más quiero la altura desde 0 hasta 3, ahí ya tendríamos que ver condiciones o pequeñas restricciones para estos intervalos, para estos conjuntos, de tal manera que nosotros únicamente digamos o nos quedemos con la parte que querramos, ¿de acuerdo? Pero esta parametrización nos va a seguir funcionando. Entonces, ya dependiendo de lo que nosotros necesitemos del cilindro, si le queremos todo, la mitad, una cuarta, etcétera, lo único que va a modificarse de esto sería justamente esta parte, que nos va a decir qué parte es lo que yo necesito, pero eso ya depende del problema que estén trabajando. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí está la parametrización y pues bueno, ahí terminamos con este segundo ejemplo. ¿De acuerdo? El tercer ejemplo que quiero que veamos, el ejemplo 3.0, el ejemplo 3 es la esfera. ¿De acuerdo? La esfera, yo lo voy a poner de manera general, la esfera de radio R mayúscula. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, nosotros aquí lo que vamos a hacer es algo muy parecido a lo que hicimos aquí. Pero aquí, por ejemplo, nosotros cuando caracterizamos el cilindro, aquí de radio 1, aquí un pequeño paréntesis, en caso de que nosotros necesitemos el cilindro pero de otro radio, en caso de que R no sea 1, sino tomar un radio mayor que 0, la parametrización que nosotros tenemos aquí no va a cambiar mucho. Vamos a usar únicamente, vamos a seguir ocupando sigma de U, B, vamos a seguir ocupando el coseno de U, vamos a seguir ocupando el seno, de U, y vamos a seguir ocupando la V, ¿de acuerdo? En el caso de que nuestro cilindro no sea de radio 1, sino sea de radio R en general, lo único que va a cambiar entre esta y esta es el tamaño de radio. Entonces significa que aquí debo de poner el tamaño del radio, y aquí el tamaño del radio, y continuar con todo lo demás. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces nada más para que tengan presente esa parte. Entonces, lo segundo que yo quiero hacer aquí es ver, o que nosotros veamos como un ejemplo de que efectivamente la esfera también se trata de una superficie. Entonces, nosotros recordamos que si tenemos una esfera de radio R, la esfera de radio R, pues bueno, tiene cierta caracterización que tenemos, que es x al cuadrado más y cuadrada más z cuadrada igual al radio al cuadrado. Esa es nuestra ecuación que nos funciona para poder dar es la ecuación canónica de la esfera centrada en el origen, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, en general se puede hacer este procedimiento. Nosotros lo que queremos entonces es para parametrizar, cuando tenemos en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Aquí tenemos como siempre nuestro eje X, nuestro eje Y, nuestro eje Z, tenemos nuestra esfera de radio R, entonces significa que tenemos algo como de este estilo, ¿no? Como siempre lo hemos hecho.
y nosotros lo que queremos es parametrizar justamente toda la esfera. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es, a diferencia de lo que hicimos antes, la mejor parametrización a mi consideración, aunque hay muchas otras, es aquella en la cual se ocupa funciones mucho más sencillas. Entonces lo que vamos a hacer aquí, no lo vamos a hacer de manera rectangular, lo que vamos a hacer es apoyarnos de lo que ya habíamos hecho antes cuando estuvimos viendo cambio de variable. Si recordarán, cuando nosotros queríamos expresar conjuntos que vivían en R3, una de las maneras en cómo nos podría funcionar es estar ocupando coordenadas esféricas, aquella que ocupaba 3 variables. Entonces, si recordarán, las 3 variables para ecuaciones, para caracterizar a una superficie en coordenadas esféricas eran el radio, era el teta, que correspondía al ángulo que se formaba en el eje X, y me parece que será phi, que era el ángulo que se formaba entre el punto y el eje Z. Eran las 3 características o las 3 variables en las cuales nosotros podíamos caracterizar a conjuntos que vivían en R3 con coordenadas esféricas. Esa ecuación, esas parametrizaciones las vamos a retomar aquí. ¿De acuerdo? Porque aquí me va a funcionar, porque al final, cuando yo estoy considerando una esfera de radio R, significa que este R está fijo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros teníamos coordenadas esféricas, déjenme escribirlo aquí. Cuando nosotros teníamos coordenadas esféricas, habían, les decía yo, 3 variables. Θ, que nos decía el ángulo que se formaba, o sea, si yo tenía un punto aquí, digamos este punto, pues bueno, tiene un punto acá, y tiene un punto acá, y tiene esta parte acá. ¿De acuerdo? Entonces, había, no es cierto, el primero era ρ. ρ lo que nos decía es, si yo tenía un punto sobre una esfera, o yo tenía un punto en R3 que quería caracterizar con coordenadas esféricas, ρ era el tamaño del puntito, o sea, como visto como un vector, el tamaño de ese vector. Aparecía también otra variable, que era θ. Esta θ era el ángulo que se formaba entre esta proyección de este punto sobre el eje X, sobre el eje XY, y era justamente lo que valía esta proyección sobre el plano XY. A ese ángulo se le llamaba θ. Y había una tercera variable que nosotros le poníamos como phi, que era un ángulo también, y este phi se refería al ángulo que se formaba, cuando yo tenía un punto aquí, se refería al ángulo que se formaba entre este punto y el eje Z, es decir, esta parte. Ese ángulo es phi. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, cuando nosotros tenemos estas 3 variables y lo queremos caracterizar a todos los puntos en el plano R3, en el momento que nosotros intentamos retomar esto, que nos va a servir para dar la caracterización, estamos diciendo que el radio está fijo. ¿Eso qué significa? Que de estas 3 variables, esta variable va a estar fija. ¿De acuerdo? Y va a valer, pues, cierto tamaño. Va a ser la R, que es justamente el tamaño de nuestro radio. Si recordarán, en aquel entonces hicimos un traslado entre coordenadas esféricas y coordenadas rectangulares. Cuando nosotros estamos haciendo aquí y estamos diciendo que la ρ está fija, podemos dar una transformación que solamente ocupe a estas 2 variables. Entonces, vamos a ocupar aquella transformación que nos daba esféricas a rectangulares, pero vamos a omitir a una de esas variables, que es justamente nuestro radio. Si recordarán, nosotros habíamos dicho, era la función g, que tomaba un radio, que tomaba un ángulo, perdón. La función g, que era en coordenadas esféricas, eso está en las notas, era ρ, que era el radio, θ, que era este ángulo, y phi, que era este ángulo. ¿De acuerdo? La manera en como estaba caracterizada era con respecto a las R3, teníamos, era ρ multiplicado por el coseno de θ, y aquí iba el coseno de phi. La segunda coordenada era ρ por el coseno de θ por el seno de phi. Si era así, no, aquí era al revés. Aquí era seno de θ y aquí iba coseno de phi. No, aquí era seno, perdón, es que esta parte sí generalmente se me olvida. Era coseno de θ, seno de θ, y aquí iba seno de phi. Aquí va seno de phi, y aquí la última coordenada era ρ por el coseno de phi.
¿Vale? Si ustedes ven que me equivoco, entonces ahí tendrán las notas o yo lo retomaré después en otros videos para decirles que esta parte la regué o si efectivamente estaba así. Esa era la transformación que nosotros ocupábamos para ir de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Lo que nosotros queremos es caracterizar a todos los puntos que viven sobre esta esfera. Ya lo hicimos, porque acabamos de decir que, por ejemplo, en coordenadas esféricas, todos los puntos sobre esta esfera pues tienen el radio que siempre está fijo, es decir, todos los demás puntos que viven todos los puntos que viven sobre la esfera solamente dependen de estas dos porque automáticamente esta está fija. Entonces, como nosotros queremos dar esta función que nos haga ver que vayamos de R2 a R3 y nos dé la circunferencia, lo que vamos a hacer de esta función es únicamente un pequeño cambio. El primer cambio, ya no voy a llamarla G para no confundirla con aquella que estábamos trabajando. La ρ ya no la voy a ocupar porque estoy ocupando que la R está fija. Entonces significa que nada más voy a tener dos variables. Entonces, por lo tanto, como voy a tener solamente dos variables, pues bueno, a eso lo voy a llamar como sigma. En esta parametrización que nosotros dimos en aquel entonces, aparece ρ aquí, ρ aquí, ρ aquí, pero bueno, como lo hemos mencionado, esta parte ya no la voy a necesitar porque ya no es una variable, ya es algo que se mantiene fijo y ya nunca, y por lo tanto nunca va a cambiar. ¿Esto qué significa? Pues bueno, que aquí, como en donde estaba la ρ, como yo ya sé que está fija, pues les pongo el radio. Aquí, por ejemplo, también va el radio, y aquí también va el radio. Entonces, esta es una manera un poquito tramposa hasta cierto punto, en cómo ustedes pueden adoptar o pueden tomar o obtener parametrizaciones con algunas que ya tenían antes. Entonces, esta sería nuestra parametrización que va, si se dan cuenta, esta sigma va de la ρ, bueno, la teta, perdón, era el valor que valía, bueno, que estaba, el ángulo que estaba sobre el plano cartesiano, que era aquello que nos hacía girar sobre toda la circunferencia y por lo tanto va de 0 hasta 2pi. ¿De acuerdo? El otro ángulo, que era el phi, que era justamente este, era aquel que nos decía toda la rebanada, todo el gajo de la esfera. Es decir, repito, teta es toda la vuelta, phi es todo el gajo. ¿De acuerdo? Entonces, como es todo el gajo, significa que voy desde aquí hasta toda la mitad. Y entonces significa que la phi va de 0 hasta pi. Desde 0, ¿no? El ángulo 0, porque estamos con respecto a la z, desde el ángulo 0 hasta el ángulo pi, y obviamente, si se dan cuenta, estamos obteniendo tres variables. ¿De acuerdo? Entonces aquí va a R3. Y entonces lo que acabamos de hacer aquí es dar una parametrización, es decir, dar una función sigma, perdón, que nos haga ver a la esfera como una superficie. ¿De acuerdo? Y aquí lo hicimos de manera en general, sin importar el radio. ¿De acuerdo, muchachos? Si ustedes, por ejemplo, tienen alguna superficie que se parezca a una esfera, pero por ejemplo el radio está, perdón, este ángulo θ está fijo, que eso podría funcionar para planos paralelos al eje Z, o por ejemplo, si este está fijo, que eso podría funcionar para planos un poquito inclinados, bueno, se podría ocupar un poquito de esta idea, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan, esa es la manera en cómo se puede obtener. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí ya tenemos dos ejemplos. Bueno, esta parte nada más para finalizar. Estoy yendo a una superficie, a un conjunto que es de tipo 1 o de tipo 2. Voy a los reales. Esta función es continua y diferenciable porque al final, pues, todo está en términos de coseno y seno. Entonces, eso es bastante bonito y no hay ningún problema. Entonces, con esto lo que acabamos de decir es que tanto el cilindro como la esfera son superficies. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya para terminar este video, les voy a dar, o vamos a dar justamente la idea de por qué las gráficas de todas las funciones continuas y diferenciables son superficies. Y esta función que vamos a dar aquí nos va a servir y les va a servir a ustedes como guía para que puedan obtener la parametrización de superficies en el caso de que ustedes tengan que parametrizar algo que ustedes sepan que es una función continua y diferenciable. ¿De acuerdo? Y la idea es bastante sencilla. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Voy a borrar esta parte, entonces ya saben lo que siempre les digo, tienen la chance de poder pausar tantito el video y ya después recuperar en todo lo que vi. Entonces, voy a borrar esta parte, esto lo voy a dejar aquí. Entonces, bueno. Ok, chicos, entonces ya para terminar con el video les decía y poder pasar, bueno, ya el siguiente video ya abordaremos otras cosas. Es justamente cómo es que podemos ver ya con la phi, o sea, quién sería la phi, para que nosotros sí podamos comprobar que esta es una función, que todas las gráficas de las funciones continuas y diferenciables son superficies.
Entonces, la idea es un poquito seguir esta parte en la cual nosotros teníamos a cada uno de los puntos y los caracterizábamos en términos de sus coordenadas. Entonces, voy a retomar esta imagen que tenemos aquí. Voy a volver a dibujar un plano cartesiano, perdón, un plano euclidiano, ¿de acuerdo? Obviamente aquí la función pues ya no necesariamente va de un cuadrado a R2, perdón, de un cuadrado a R. Aquí ya puede ir de una región de tipo 1, que vive en R2, y que va a R, ¿de acuerdo? Entonces esta región, nada más por considerarlo, digamos que está justamente en esta parte. Esta es mi región sobre la cual la función está definida. Y lo que vamos a hacer a continuación es dibujar la gráfica. Entonces voy a ponerlo aquí esta parte, voy a ponerlo aquí esta parte, vamos a dibujar lo que sería su gráfica, ¿de acuerdo? Esto que está aquí, eso que acabamos de dibujar ahí, muchachos, es la gráfica de la función, ¿de acuerdo? Esta parte, esto de aquí, lo pongo acá mejor, esto es la gráfica de f. ¿De acuerdo? Y entonces ya les decía, yo vamos a imitar un poquito lo que hicimos aquí. Entonces voy a elegir cualquier punto, ¿de acuerdo? Entonces voy a elegir cualquier punto. Entonces este punto va a tener 3 coordenadas. La primera coordenada es XY, ¿no? El punto que yo elegí, pues es este puntito que pertenece a esta parte. Y entonces ya tengo la coordenada XY. Y la tercera coordenada, que sería la z, pues de momento, si estamos diciendo que esto corresponde a la gráfica de una función, pues significa que la altura que alcanza este punto para poder llegar acá, pues es precisamente, muy grande, pues es precisamente la función valuada justamente en ese puntito, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer aquí, al tener estas 3 coordenadas, tanto la primera, segunda y tercera únicamente dependen de 2 coordenadas. La primera solo depende de una, la segunda solo depende de una, y la tercera coordenada, que sería la z, esa sí depende de las 3, pero bueno, toda la terna depende de 2 variables, ¿de acuerdo? En donde cual, si se dan cuenta, estas primeras 2, que es justamente la proyección sobre el eje XY, justamente la proyección sobre el eje XY, pues este puntito, ese puntito pertenece a, y entonces esta parametrización que estamos buscando es una sigma. Va a ser, bueno, la sigma va a ir del conjunto A justamente con el que empieza la función. Obviamente este vive en R2. Voy a ir a R3, que es justamente como me lo demanda la definición. Y la regla de correspondencia es lo siguiente. Sigma aplicado a X, Y será justamente estas 3 coordenadas. La primera y la segunda la dejo igual, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que está aquí. Y para poder caracterizar y decir que esto es, bueno, que ya es la gráfica de la función, pues lo voy a poner la f de x, ¿de acuerdo? Y entonces, si se dan cuenta, si f es continuo y diferenciable, aunque con diferenciable es suficiente, y diferenciable, entonces, esta sigma, pues es, entonces, lo que estaremos diciendo es que la gráfica de f es una superficie, ¿no? Que es justamente lo que mencionaba aquí. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces ya tenemos 3 ejemplos. Todo cilindro es una superficie, toda esfera es una superficie y todas las gráficas de funciones diferenciables son una superficie. Y justamente estamos dando su respectiva parametrización. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, con eso yo creo que terminamos por el día de hoy este video. Permítame tantito. Casi los 30 minutos. Ah, ok, ya, casi me dicen aquí mi staff que son casi 30 minutos. Entonces, cuídense mucho y espero comentarios y dudas. Quiero dudas, por favor, así como lo hicieron en el bloque pasado. Entonces, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Adiós.